atención el movimiento de un nutrido grupo de antorchas que comprobé que se dirigía hacia este lado del monte. El maestro se había sentado sobre el murete de piedra, a unos 2 pasos de la pista y de cara a la dirección que traía el cada vez más cercano y oscilante enjambre de luces amarillentas. La luna seguía brillando con todo su esplendor, proporcionándome una más que aceptable visibilidad. De pronto, y cuando el racimo de antorchas se hallaba aún a cierta distancia de la almazara sobre la que aguardaba el maestro, vi aparecer por la vereda a un individuo. Jesús, al verle, se puso en pie, saliendo al centro del camino. El presuroso caminante, a quien en un primer momento no pude identificar, descubrió enseguida la alta figura del Galileo. El caminante, ante la inesperada presencia, se detuvo, pero tras unos segundos de indecisión, prosiguió su avance. Por el fondo del sendero, irrumpió en escena el pelotón que portaba las antorchas. A primera vista, el número de individuos rebasaba el medio centenar. Conforme fue acercándose el pelotón, pude distinguir entre los hombres alrededor de 30 soldados romanos. Inmediatamente detrás, casi mezclados con los primeros, un tropel de 40 a 50 levitas o policías del templo, armados en su mayoría con bastones y mazas con clavos. Mi desconcierto llegó al máximo cuando por mi derecha surgieron otras antorchas diseminadas entre los olivos. Supuse que se trataba de los discípulos. Si ambos bandos llegaban a enfrentarse, ¿quién sabe lo que podía ocurrir? El pelotón que llegaba con ánimo de prender al Nazareno se detuvo. Los seguidores de Jesús hicieron otro tanto, quedando bastante más cerca del maestro. A la luz de las teas, distinguí en primera línea a Pedro, y con él Juan, Santiago y una veintena de griegos. Durante unos minutos interminables, solo el viento silbó entre los olivos, agitando las llamaradas de las hachas de ambos grupos. Jesús seguía pendiente de aquel hombre que se había destacado de la turba procedente de la ciudad santa. Cuando faltaban apenas unos metros para que dicho personaje llegase a la altura del rabí, la luna hizo resaltar la palidez de su rostro. Era Judas. Con gran aplomo, Jesús arrancó hacia Judas, pero al llegar a su altura, se desvió esquivando al traidor. El Iscariote se revolvió al momento. El maestro había continuado en dirección a la soldadesca, y desde allí, con gran voz, interpeló al que parecía el jefe. ¿Qué buscas aquí? A Jesús de Nazaret. ¿Soy yo? Al escuchar las serenas y majestuosas palabras de aquel gigante, los 5 o 6 legionarios que ocupaban la primera línea retrocedieron bruscamente. Algunos de ellos tropezaron, provocando una serie de grotescas caídas. Mientras los infantes romanos se incorporaban y recomponían su maltrecha dignidad, Judas se acercó al Nazareno abrazándole y estampando un beso en la frente de Jesús, al tiempo que le decía: Salud, maestro e instructor. Amigo, no basta con hacer esto. Es que además quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso. ¿Ustedes qué buscan? A Jesús de Nazaret. Ya te he dicho que soy yo. Por lo tanto, si al que buscas es a mí, deja que los demás sigan su camino. Estoy dispuesto a seguirte. El oficial encontró razonable la petición del Nazareno. Se situó a su lado, y cuando se disponía a regresar a Jerusalén, uno de los guardianes del Sanedrín salió del portón abalanzándose sobre Jesús. Y a pesar de que el jefe de la patrulla romana no había dado tal orden, aquel sirio
que respondía al nombre de Malchus o Malco, se apresuró a sujetar los brazos del rabí, tratando de atarlos por la espalda. Al verlo, el oficial levantó su bastón, dispuesto sin duda a espantar a aquel intruso. Pero la fulminante entrada en acción de Pedro y sus compañeros arruinaría los propósitos del responsable del prendimiento. Efectivamente, con una rapidez vertiginosa, Pedro y el resto, indignados por la acción de Malco, se precipitaron sobre él. Simón, Santiago y algunos de los griegos habían desenfundado sus espadas y, lanzando todo tipo de imprecaciones, se dispusieron al ataque. Antes de que la escolta romana tuviera tiempo de proteger a Malco, Pedro, espada en alto, cayó sobre el aterrorizado siervo del sumo sacerdote, lanzando un violento mandoble sobre su cabeza. En el último segundo, Malco logró echarse a un lado, evitando así que la potente izquierda de Simón le abriera la cabeza. El filo de la espada, sin embargo, rozó la parte derecha de su cara, rebanándole la oreja e hiriéndole en el hombro. Jesús levantó entonces su brazo hacia Pedro y con gran severidad recriminó su acción. Pedro, envaina tu espada. Quien quiera que desenvaine la espada, morirá por la espada. ¿No comprendéis que es voluntad de mi Padre que beba esta copa? ¿No sabéis que ahora mismo podría mandar a docenas de legiones de ángeles y sus compañeros me librarían de las manos de los hombres? Malco seguía retorciéndose y aullando de dolor cuando Jesús se inclinó sobre él. Con una gran firmeza, retiró la mano del cirio del ensangrentado oído, colocando la palma de su diestra sobre la herida. En cuestión de segundos, los quejidos disminuyeron, haciéndose cada vez más espaciados y débiles. Después, el rabí repitió la operación, depositando su mano sobre el hombro. Desde lo alto del árbol no pude verificar qué clase de curación efectuó el Galileo. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que había detenido la copiosa hemorragia y congelado prácticamente el dolor de aquel desdichado. La belicosa actitud de Pedro y de sus compañeros solo sirvió para empeorar las cosas. El oficial romano ignoró las pacíficas palabras y el gesto humanitario de Jesús para con Malco y ordenó a sus legionarios que sujetaran al nazareno, amarrando sus muñecas a la espalda. Mientras le maniataban, el maestro, profundamente dolorido por aquella humillación, se dirigió a los levitas y soldados, quienes con las espadas y bastones, dispuestos para repeler cualquier otro ataque, contemplaban la escena. ¿Para qué sacan sus espadas y palos contra mí? Como si fuera un ladrón. Todos los días he estado con vosotros en el templo, educando y enseñando públicamente al pueblo, sin que hicierais nada para detenerme. Pero nadie respondió. Una vez inmovilizado con gruesas cuerdas, el oficial se dirigió a sus hombres, ordenando que prendiesen también a aquel grupo de fanáticos, según sus propias palabras. Pero la patrulla no reaccionó a tiempo, y Pedro y sus compañeros huyeron del lugar, arrojando las antorchas contra los romanos. Eran las 2:10 de la madrugada. El vocerío de los legionarios fue disipándose, y allí quedé yo, con el corazón encogido y sumido en un silencio de muerte. Descendí de la copa del olivo. Mis ideas, lo reconozco, no se hallaban muy claras. Durante varios segundos, y todavía al pie del árbol, dudé. ¿Qué camino debía tomar? Era lógico seguir las huellas del pelotón de soldados y policías del templo. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos sin levantar sospechas? Y lo que era peor,
sin que me detuvieran. Cuando me disponía a dejar el olivar y encampitándose hacia el muchacho, esta vez la reacción de los infantes fue tan rápida que Marcos no tuvo tiempo de escapar, y uno de los legionarios hizo presa en el lienzo mientras el segundo, también a la carrera, cubría las espaldas de su compañero. Pero el ágil Marcos no se dio por vencido, y sin pensarlo dos veces, se desembarazó de la sábana, huyendo desnudo hacia la masa de olivos. Aquella maniobra del joven pilló desprevenidos a los romanos, que cuando salieron tras él habían perdido unos segundos preciosos. El que había logrado sujetarle arrojó el lienzo al suelo y maldiciendo desenvainó su espada, iniciando una atropellada carrera. El compañero hizo lo mismo, internándose de nuevo en el bosque. No tuve que esperar mucho. A los pocos, los soldados tenían prisa por alcanzar el pelotón que conducía al Nazareno. Y al poco divisamos las antorchas. Pero ante mi sorpresa, el grupo se hallaba detenido en mitad del camino. Yo insinué que quizá fuese más prudente que permaneciera en la cola o que siguiera mi camino hacia Jerusalén. Pero el centinela, que parecía muy honrado con mi amistad, me aconsejó que siguiera junto a él. Y así lo hice. Al aproximarme al oficial que mandaba el pelotón, comprendí por qué se habían detenido. El jefe de los levitas pugnaba por llevar al Nazareno a la residencia de Caifás. Y el optio romano, una especie de lugarteniente de los centuriones, responsable de la captura y custodia del prisionero, se oponía a esta decisión, estimando que sus órdenes eran precisas. Jesús de Nazaret debía ser conducido a la presencia del exsumo sacerdote Anás. Durante la discusión, Jesús permaneció en silencio, con los ojos bajos y prácticamente ausente. Judas, por su parte, se había situado entre los dos jefes, el romano y el levita. Pero por más que intentaba el diálogo con ellos, estos evitaban sus preguntas, permaneciendo en un total y violento silencio. Cuando pregunté al legionario el porqué de aquella actitud del optio y del capitán de los policías del templo hacia el Iscariote, mi amigo respondió con una afirmación contundente: es un traidor.